Hola, hola a todas nuestras mujeres de reino, bienvenidas a un miércoles más y hoy traemos a nuestra invitada. Nuestra invitada de lujo. Así es, María, María. La canción me tiene. Pero no es la madre de Jesús. No me Ni prendas María velas. Magdalena. Mi María Magdalena. Ni una de todas las Marías. Es nuestra María de aquí, de nuestra iglesia. Así es. Y deben acompañarnos porque vamos a traer un tema que se llama la importancia de discipular a otros. Que es bueno saber acerca de qué importante es estar discipulando. Ya que no quieras tú discipular, bueno, ya Es otra cosa. Es otra cosa. Pero de qué es importante, Es importante. Y por eso trajimos a María, porque es importante. Así es. Es importante. Muchas gracias, María, por acompañmarnos. Mucho gusto el estar aquí. Y hoy va a estar en la silla rosada. Rosada. Ya casi lo La silla rosada. Es que es la silla de fuego. Sí. Es la que te da la unción. Cuidado, pues. Traigan sus apagafuegos. El extinguidor. El extinguidor. Y les damos la bienvenida a cada una de ustedes. Y acuérdate, tu podcast Mujeres del Reino, patrocinado por nuestra iglesia, Ministerio Vida Fuerte. Y como siempre, todos los miércoles vengo a invitarte y invite. Y no me cansaré de invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales. Aquí nos encuentras en Facebook como Ministerio Vida Fuerte. En YouTube nos encuentras como Ministerio Vida Fuerte. En TikTok nos encuentras como Mujeres del Reino y como Ministerio Vida Fuerte. Y en Instagram nos encuentras como vidafuerte.ministerio.5. ¡Yay! Por fin me salió la primera. Después de 3 años. Después de 3 años me acordé el del Instagram. Hay esperanza en la humanidad. Ve por qué la importancia de discipular a otros. Después de 3 años me discipularon y entendí. Mira, difícil la discípula. 3 años le costó a Jesús. 3 años. Así que 3 es años lo máximo. Sí, ¿verdad? 3 años le costó a Jesús discipular a los apóstoles. ¿Ves por qué es importante el discipular a otros? Salieron unos maestrazos de ahí, que fueron los que nos enseñaron a nosotros. Y sigo con las redes sociales, por favor, ve, te invito a que vayas, te suscribas ahí en YouTube, que actives la campanita de notificaciones. Todos los días estamos posteando algo. Y pues apoya nuestro ministerio Vida Fuerte, y aquí nosotras, Mujeres del Reino. Y síguenos ahí en todas esas redes sociales. Así es. Preséntate, María. Ya todos te conocen, pero mira, como estamos subiendo estos videos a YouTube, ¿cuál más va a entrar y va a decir quién es esta señora? A estas dos ya las vemos siempre, pero ¿quién es ella? ¿Qué dijo? Ya María resucitó. No estaba muerta. Andaba de parranda. Andaba de parranda, María. Sí, pues andaba de parranda. No, mentira. Mucho gusto. Me es un placer estar aquí con Mujeres del Reino. Estar invitada aquí es un privilegio. Y también mi nombre es María Teista. Y pues Iba a decir María Magdalena. y estamos aquí para que nos sintonicen y que este tema que vamos a hablar no se los pierda porque está muy interesante. Así que sigan sintonizándonos. Así es. Así es. El tiempo así rapidísimo, a lo mejor tú te has de preguntar qué importante es. Muchos que ya conocen sí saben la importancia, pero hay otros que no, que son nuevecitos en el Evangelio o eres nuevo viendo esto. Entonces es muy importante el discipular a otros, el enseñar. Vamos a estar viendo aquí varios puntos de por qué es bueno y para qué nos sirve y eso, y así es que por eso trajimos a María. Ok, María, entonces tómate. Bueno, una de las cosas en sí, el discipulado es algo que Jesucristo mandó. Dijo, id por el mundo y hacer discípulos, ¿no? Que es algo que Jesucristo, que todos deberíamos, ya teniendo Años. Sí, años en el Evangelio. Es una vergüenza que usted no ande discipulando y todas lo sigan discipulando. No, yo pienso que nosotros siempre tenemos que ser discipulables, pero llega un momento que nosotros ya tenemos que empezar a discipular. A otros. Porque es como decir, ok, tienes que ir, bautizarlos en el nombre. O sea, inclusive los más nuevecitos, empezar. Cuando
las personas que no conocen a Dios, ya tú empiezas a hablarles, entonces ya los empiezas a guiar para que se vayan acercando hasta que se conviertan, y después cuando se conviertan le empiezas a hablar acerca de los principios. Entonces es todo un trabajo y no solamente termina ahí, es decir, bueno, ya aceptó a Jesucristo, ahí nos vemos y ahí, no, es un proceso, ¿no? ¿O estoy equivocada? Sí, la importancia del discipulado nos da primeramente un crecimiento espiritual. Ahí nosotros vemos, si tú no sabías nada de la Biblia, has escuchado hablar de Dios y conoces de Dios, pero realmente no sabes todo el detrás que hay de Dios. En la Biblia nos habla de eso y es importante que, pero yo no sé nada de la Biblia, yo no entiendo y no lo leo. Es por eso que es importante el Espíritu Santo que nos va guiando poco a poquito a enseñarnos a entender la palabra, a entender la Biblia, porque muchos leen y no entiendo, pero para eso es el discipulado. Está un maestro, María ya, nos enseña los viernes, trae unos temas súper interesantes y tiene algo ahí que siempre nos está enseñando también nuestros pastores, nuestra pastora, nuestro pastor, que tienen su trabajo pues es empezar a discipular, pero no nada más del pastor y la pastora, está María y están otras personas en la iglesia y así poco a poco uno va creciendo en eso. María, para ti, ¿por qué es importante el discipular a otros? Bueno, es importante porque la palabra lo dice primero y pues es un mandamiento, es una orden que viene de nuestro Señor, y cuando Jesucristo vino es el ejemplo que nos da. El mejor ejemplo es siempre Jesucristo, siempre tomemos a Jesucristo y que prestemos atención a lo que la palabra nos ordena, que seamos esos discípulos que estamos listos y prestos para obedecer la palabra. Entonces, un ejemplo es de Jesucristo, que Él estuvo con sus discípulos, que al final quedaron 12, donde Él estuvo con ellos desde esos 3 años, enseñándoles, diciéndoles, ¿qué te pasa? Exhortándolos. ¿Qué te pasa? Que no, vete fuera. Hasta les dijo a algunos, Satanás, algunos los regañó, los reprendió, y pues ese es parte del discipulado, sacar del error, sacar a las personas de las cosas que venimos, de las cosas ciegas que venimos, porque nos guían ciegos y hacemos lo mismo. Entonces es importante sacar todo eso para poder entonces entender lo que nuestro Dios quiere y no seguir costumbres a ciegas, sin saber el significado, sin saber qué traen esas cosas. Entonces es muy importante para que abras los ojos y el entendimiento y camines con las enseñanzas que nos dio nuestro Señor Jesucristo en la palabra. Así que por eso es importante el discipularse. Y también yo pienso que, por ejemplo, mucha gente piensa que cuando dicen, vamos a discipular a otros, que simplemente lo vas a hacer en la iglesia. Por ejemplo, ok, voy a discipular al hermano o la hermana. Pero nosotros también tenemos que discipular en nuestras propias casas. Porque sea como sea, nos podemos dar cuenta que hay por ejemplo, yo me doy cuenta en mi caso. Yo digo, yo que tengo a mi suegra tan cerquitas conmigo. Y bueno, ustedes conocen a mi suegra, que es una mujer de fe. Entonces, para todo está ahí. No, es que la fe, es que primeramente Dios, es que sea como sea, tanto va el agua al cántaro que sí te hace un efecto. Entonces, sí te disipula. O sea, constantemente ella, todo el tiempo en la casa, con las niñas, en cualquier cosa, ella siempre está, no, pero es que primeramente el Señor, y mira, que cualquier cosa vamos a hablar al Señor, y que nosotros tenemos que depender en Dios totalmente. Entonces, sea como sea, ella está discipulando a que uno tenga un crecimiento en la fe. Así. Y eso es lo mismo que uno puede hacer, por ejemplo, uno que es mamá, con los hijos. De repente, uno en el hogar puede pasar crisis de toda índole, financiera, emocional, de todo. Pero cuando tú tienes la enseñanza de la palabra de Dios, entonces tú tienes que enseñar a los que están en tu casa. Sea como igual con el ejemplo. Por ejemplo, decir, estamos pasando circunstancias difíciles, pero le vamos a orar a Dios, porque el Señor dice que nunca nos va a dejar, nunca nos va a desamparar. O sea, como sea, nosotros estamos enseñando a ellos, a nuestros hijos, y los estamos discipulando. Entonces es como Pablo le exhortaba a los corintios, le decía, sed imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo.
Y Pablo no solo les predicaba, sino también que él vivió una vida que se reflejaba a Jesucristo y él servía como ejemplo para los demás. Entonces nosotros servimos como ejemplo no solamente a los hermanos de la iglesia, sino también a los que están cerca de nosotros. Entonces cuando nuestros hijos estén grandes, por ejemplo, que yo pienso que todos hemos pasado en algún momento quizá necesidad, y si viene nosotros tenemos una respuesta hacia la necesidad en una manera de fe, de dirigirnos a Dios, entonces nuestros hijos lo ven. Cuando ellos ya tengan su casa, cuando ellos ya son padres de familia y pasen por una necesidad, ellos van a decir, yo vi el ejemplo de mi mamá, que mi mamá oraba y de repente llegaba, no sé qué, nos llegaba esto y nos llegaba el otro. Entonces, sea como sea, ese es un discipulado. Así es. Entonces, no es solamente a lo de afuera, sino también lo interno. En todo el tiempo, yo pienso que nosotros tenemos que estar discipulando. Eso es lo que yo creo. Enseñando, ¿no? Y lo otro es cómo modelar la vida cristiana, ¿no? Que eso es lo que hablábamos un poquito cerca de Pablo. Pero no solamente eso, también insta al crecimiento espiritual mutuo, ¿no? Que cuando hacemos un discipulado no solamente crecemos nosotros que estamos enseñando, sino también a los que estamos enseñando, ¿no? Sí, ¿qué piensan? La importancia esa es, como dices tú, el enseñar a otros y enseñar. Y vieras que los niños son bien inteligentes, captan muchas cosas. A veces yo me quedo sorprendida con Alesa, de que se le quedan bastantes cosas y solo de estar escuchando las clases que le has dado tú o las clases que le dábamos antes. Y cómo ellos van captando desde pequeños y como dices tú, se les queda eso a los niños y ya viene algún problema o alguna necesidad y ya. O mi suegra, como dices tú, siempre las abuelitas están con los nietos. Pídele a Dios, mi niña. Pídele a Dios y pídele a Dios. Y siempre se les va inculcando eso porque mi suegra así también es con Alesa. Y que necesita o algo o pasa algo, entonces dice, vamos a pedirle a Dios. Entonces digo, es importante también de, como dices tú, de ir en nuestro hogar, pues con nuestros hijos aprenden ellos bastante. Claro. Y que al principio, no sé si María a ti te pasó, pero por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo recién entré a las cosas de Dios, yo leía la Biblia y no le encontraba ni pie ni cabeza. O sea, yo no le entendía. Yo decía, ¿y esto qué querrá decir? Para mí era como un paralenguas. Bueno, yo me acuerdo que cuando yo empecé, yo no sé en qué momento fue, pero yo solamente quería, era al revés, quería entender la Biblia, conocerla, y era una hambre, ese es como le dicen, el primer amor. Sí. Y yo tenía en mi Biblia fosforescente y signo de interrogación, y hasta la fecha veo esa Biblia, que era la primera que quería, y mi esposo no tenía paciencia en ese tiempo. Todavía más o menos. Y ahora tampoco. Lo bueno es que cuando tú... Lo vamos a discipular. Cuando tú creces... Nosotros hablando de paciencia. Cuando tú creces en el Señor, ya vas atrás y vuelves a leer el mismo versículo y ya se entiende mejor. Y por eso es que es bueno el estar allí constantemente cuando nuestro pastor nos dice los viernes, cuando dice que nos enseña la palabra, que nosotros mismos oramos, pedimos a Dios, porque ya el conocimiento va más grande, ya se te abre, el Espíritu Santo te va guiando, ya tienes al Espíritu Santo. Te da el entendimiento. Ajá. Entonces es bonito porque no es como mi hermana que una vez me decía, yo no sé por qué tenemos que leer la Biblia si solamente aquí habla de los judíos, ellos son los que tienen todos los beneficios. Y yo le digo, no, lo que pasa, yo no entiendo esta palabra, lo que pasa es que uno necesita una llave. Cuando uno recibe a Jesucristo, esa llave es el Espíritu Santo. Y cuando tú te dejas guiar por el Espíritu Santo, esa palabra, esa Biblia, esos versículos, haz de cuenta que tienen vida. A mí, como cuando yo leo, haz de cuenta que me están inyectando poder, fe, me están inyectando que hay un Dios grande y poderoso, y ya no es como antes que pones tu signo de interrogación y no sabes y te tienes que detener, porque dices, yo no entiendo. Ya es diferente, porque el Espíritu Santo es muy importante que te deje guiar en ese discipulado. Él es mejor que cualquier diccionario, mejor que mi esposo, el que no tiene paciencia, él es mejor. Y es bonito dejarse discipular.
y leer la palabra. Así que... ¿Y cómo es? Porque yo me acuerdo cuando yo estaba joven y cuando yo recién te digo que yo no entendía, yo leía y decía, ¿qué querrá decir? Así. Pero entonces, ¿qué pasaba? Que después siempre estaba que la escuela dominical o ahora que están los estudios. Y antes yo decía, voy a empezar a ir a la escuela dominical, porque yo estaba así como le pasa a María, como que al principio tú quieres saber, pero quizá no. Bueno, a mí en mi caso yo más burra, que yo casi no entendía, ¿verdad? Entonces, ya somos dos. Y cuando iba, entonces yo empezaba a absorber y empezaba a entender que habían cambios que yo tenía que hacer. Pero fíjate que eran unos cambios que eran voluntarios, o sea, no era como que, lo tengo que forzado, hacer no, forzado, sino porque yo sentía que yo quería hacer un cambio, o sea, como que me quería estar moldeando un poco más conforme a la palabra. Y entonces tú te das cuenta que eso te va trayendo bendición, porque te va trayendo un crecimiento espiritual, ¿no? Y yo creo que eso es parte igual. Por ejemplo, yo me imagino como Pablo, tantas veces que tenía que ir con la iglesia, ¿no? Como los corintios, y tenía que estarles enseñando y decirle, miren acá, miren por acá, y como no sean tan cabezones por acá, ¿me entiendes? Entonces, sea como sea, es irlos moldeando más conforme a la imagen de Dios, ¿no? A la imagen de Jesucristo, a las enseñanzas. Y yo creo que cuando hay personas nuevas especialmente que no entienden, como yo me acuerdo que cuando fuimos a México, había un grupo de personas donde le estábamos dando una enseñanza, pero como nosotros ya estamos tan acostumbrados a la enseñanza, lo que es, porque nosotros estamos tan acostumbrados a la enseñanza, que es como decir, tú no vas a ir a hablar de Goliat y de David, ¿me entiendes? Como una enseñanza básica, más fácil de... Sí, y más como que dominical de niños, ¿no? Como, ¿me entiendes? Entonces... Para que se entienda mejor claro. Al nuevo, ¿verdad? Pero ahí fue donde dije, qué importante es, porque yo me doy cuenta que muchos no sabían ni siquiera quién era David y quién era Goliat. Entonces dices, ok. Ahí es donde tú dices, sí es importante el discipulado. Entonces ya tuve que hacer como un retroceso y decir, ok, tengo que empezar. Como de cero tú. Como de cero. El ABC. El ABC. Y es muchos que pueden que hayan escuchado o han escuchado por mucho tiempo y pueden escuchar las historias, pero todavía no saben el ABC realmente del Evangelio. Y yo pienso que el ABC comienza ahí en el Nuevo Testamento, con los discípulos. Yo pienso con los evangelios, con ¿no? los evangelios, con los evangelios, sí. Como nuestro Señor Jesucristo fue enseñando a los discípulos y la importancia, como aquí también pusimos en una pregunta, dice multiplicación del evangelio, la importancia de discipular a otros para multiplicación del evangelio. Entonces, cuando ellos empezaron a predicar y a llevar la palabra, era para eso, para ir multiplicando, ir expandiendo lo que era la palabra de Dios, lo que era el evangelio, cuando empezaron los primeros cristianos y cuando empezó todo ese movimiento después de que nuestro Señor Jesucristo ascendió. Entonces ese fue el trabajo que le quedó a ellos, ir por el mundo, predicar el evangelio, discipular a otros, enseñar a otros, y miren, hasta el día de hoy está vigente y nosotros ahora nos toca hacer ese trabajo. Así es. De enseñar de lo que poquito que sabemos, enseñar a otros. No, pero es importante. Uno, como decía Viri, a mí me encantan los proverbios y cuando yo los leía no los entendía. Y no los entendía y los volví a leer y como decía Viri, es como un trabalengua, son como los dichos mexicanos. Sí. Así es, el proverbio son como los dichos mexicanos, pero son palabras bien sabias y bien ciertas. Bien ciertas, que te enseñan, que te exhortan y que de todo eso aprendes, de todo, te enseñan tanto, pero un nuevecito no los va a entender, como yo no los entendía. Un nuevecito, lo mandas a los proverbios, no lo va a entender. Entonces, como dices tú, empezar con el ABC, con los evangelios, con la enseñanza de Dios, como empezaron los discípulos. Ven, arrepentido, arrepiéntete, empieza el buen camino, y la palabra ahí poco a poco te va enseñando, en principio, arrepentirse, el bautizarse, y ahí empezar el discipulado. El discipulado. Cómo ir enseñando poco a poco a los demás, cómo cada uno puede ir aprendiendo poco a poco. Porque sí hay mucha gente que todavía tiene años y a veces no entiende mucho eso. Entonces es importante el discipular a otros.
me dio gusto cuando nuestro pastor nos dijo que ya iba a empezar con José. Ajá, Digo, qué sí. bonito que él va a empezar eso, él va a empezar a aprender un poquito más. Y Sí. el Señor da la sabiduría, como uno no entendía, el Señor le va a dar la sabiduría a nuestro pastor y a José para entender la palabra. Claro. Y esa es la importancia de llevarle la palabra a otros. Y que es importante siempre no dejarlos, ¿no? Ahí a la Exactamente. deriva, es el contrario que empezarlos enseguida. Damos unos saludos antes de continuar. Ok. Aquí nuestra pastora dice, Dios les bendiga, hermanas, un saludo a María. Te mandan saludos, María. Dice Eloísa, dice, hello, hermanas, que Dios las bendiga. Bendiciones, Bendiciones, Eloísa. Eloísa. Mi hermanita hermosa. Besos. Besos para la hermana hermosa. Desde Chile, Ríos de Agua Viva, nos mandan bendiciones, Bendiciones. bendiciones. Y Miros también dice, hola, saludos y un saludo a mi mamá. Como tiene mucho que no la ve, le manda saludos. Sí, ya la extraña. Ya le extraña. Extraña el guiso, ¿verdad? Saludos a todos. Ella hace su bakery, así que no guiso. No guisos, su Ahí nos bakery. anda trayendo bakery a todos. Ajá. Una pregunta que yo quisiera hacerte, María. ¿Cuál fue, tú qué piensas de la... A ver, déjame retomo esta pregunta. ¿Qué fue lo que tú sientes que más te ayudó cuando te empezaron a discipular a ti? ¿O lo que más aprendiste del discipulado? Bueno, como yo venía de lo secular, de querer educarme siempre, ese era mi challenge afuera, mi meta. Yo siempre persistía en educarme, porque entre más tú dices que te educabas, más podías conseguir trabajo, mejor salario. Y siempre andaba así, buscando. Pero cuando entré en las cosas de Dios, me di cuenta que eso sí me ayudó, porque es como una disciplina, pero me di cuenta que eso, cuando entré en los caminos de Dios, eso no me ayudaba tanto como tener conocimiento de la palabra, como ser discipulada, porque tú estás como cero, porque al ver cómo nuestro pastor Pedro empezó a discipular a muchos, entonces yo decía, hay que discipularse. Entonces nuestro pastor se murió y quedó nuestro pastor Francisco, y empezó a discipular. Pero yo decía, no me atrevo a hacer muchas cosas porque nuestro pastor, lo bueno que tiene nuestro pastor es que él no nos deja que nos quedemos sentados y aprendamos y ya. Él siempre quiere que uno vaya más allá. Así como uno va en lo secular, yo quiero más, yo quiero no solamente licenciatura, doctorado. Así mismo es también en las cosas de Dios. Tú necesitas ir más allá, porque no solamente es para sentarte, como tú decías, recibir a Cristo y ya estoy de brazos cruzados. Si ese es el evangelio que pensamos que es, eso no tiene fruto, eso no va a avanzar, se queda uno como pasivo, un cristiano pasivo donde no vas a llegar a dar fruto. Entonces nuestro pastor empezó el discipulado, y al principio me costó, porque cuando me decían tienes que exponer adelante, pues mi carne y yo No quería así. Entonces, si uno no se enfrenta a hacer lo que sigue después de discipular y hablar, explotar todo tu conocimiento para que salga, ya sea en las redes sociales o las personas que te encuentren, a quitar ese pensamiento erróneo que tienen muchos afuera, entonces eres nada, no estás haciendo nada, te quedaste ahí estancado. Entonces uno tiene que seguir y aprender y enfrentarse a esas luchas, y pues gracias a Dios poco a poco ya la lucha es menos, porque esta carne te va a decir, no, es que tú no puedes, es que tú no estás preparada. Tú no estás preparada como estos maestros grandes que tienen escuela, que han ido a muchas cosas. Tú eres mujer, o los hombres te van a venir a decir que hace una mujer hablando, una mujer que hace cae en la mujer congregación. discipulando, hablando. No. Entonces todas estas cosas viene Dios y te ayuda a que no tengas temor,
sobre todo no tengas temor y que te enfrentes, porque no importa, para Dios no hay sexo, no importa. Así como Pablo decía que no hay griego, no hay nada, para Dios es así. Tú nada más tienes que enfrentarte, aunque tus pies tiemblen, tú sigue y tú vas a ver maravillas que hace con Dios al tú obedecer, que disipules, porque no te va a hacer beneficio solamente a ti, sino le va a hacer beneficio a otros, porque así te está dando cuenta que te importan los demás, no nada más para mí, yo como, no, es también para que los demás, también lo que tú estuviste ciega, ellos vean y puedan crecer espiritualmente, y ellos vean que hay un Dios grande que puede transformar la vida de ellos, y igual nosotros, nuestra fe crezca al ver esos que nosotros discipulamos, y veas, wow, ahora habla diferente, ahora el poder de Dios se está manifestando ante esta persona que decía que tenía miedo, y ahora no, ahora mírala cómo habla, cómo se expresa, y eso es el Espíritu Santo, porque no vamos a estar solos, el Espíritu Santo también te va a guiar para dar palabras y hablarle a las personas. Así que... Y como decías ahorita, la importancia del discipulado también fortalece a la iglesia. Lo que estás diciendo ahorita, el cambio que hacen las personas, también siempre nuestra pastora nos trae lo tímida que era ella, y cómo el Señor transformó su vida, cómo te transformó a ti, cómo poco la enseñanza te va ayudando, como decías tú, que antes querías cambiar cosas, no porque te forzaran, sino porque sentías tú hacer el cambio. Entonces también eso es importante para nosotros, porque no nos forzan, sino que uno solo va a hacer el cambio. Mucha gente afuera dice, es que tú no fumas, no tomas, no. Dios nos dio un libre albedrío, pero nosotros vamos aprendiendo que esas cosas no nos traen buenas consecuencias para nuestras vidas. Entonces uno va aprendiendo el por qué uno no lo debe de hacer. Uno le falta a Dios. Hay muchas personas, no me meto en su vida de nadie, ¿verdad? Que, como digo, Dios da libre albedrío, pero esa es decisión de cada uno de nosotros. Cuando uno va aprendiendo la palabra y va entendiendo lo que el Señor quiere para nuestras vidas, uno dice, no, esto no, no es para mí. Y es que aparte, por ejemplo, hay tantas cosas que yo digo, los sucesos de la vida son los sucesos de la vida. Entonces, de repente tú te enfrentas a esos sucesos. Pero cuando tú ya llevas, sea como sea, una enseñanza y vas poco a poco siendo discipulado con el tiempo, tú te das cuenta que a las circunstancias de la vida, como sean buenas o malas, las vas enfrentando de diferente manera. Ahora, ya llegan momentos donde pasan cosas y tú dices, tomas un momento de reflexión y dices, voy a meditar en la palabra, ¿qué es lo que realmente la palabra me dice? Y la palabra, porque al final la palabra es lo que nos trae la libertad. Pero dice, la verdad te va a hacer libre, y es la misma palabra de Dios. Ya nosotros estamos en la verdad. Y al nosotros meditar en la palabra de Dios, decimos, esto es lo que el Señor nos enseña que hagamos. Cuando nosotros hacemos la práctica de lo que Dios nos está diciendo, entonces hay un cambio en nuestras vidas. Y evitamos tantas cosas. Entonces, no solamente es una enseñanza y una sanidad interna, una sanidad espiritual, emocional, pero también es una sanidad generacional. Entonces, por eso es tan importante, yo digo que sí es muy importante el discipulado, no solamente porque te va a traer un beneficio personal, pero también un beneficio generacional. Entonces, como decía en Proverbios, que tú que dices que te gustan mucho los proverbios, dice, ¿no? Dice, el hierro con hierro se afila, y un hombre aguza a otro. O sea como sea, el hecho de que nosotros discipulemos, también a los que estamos discipulando nos traen una enseñanza a nosotros. Nos estamos los dos moldeando. Y yo, fíjate que otra vez estaba viendo una película, no sé si la gente la ha visto, que se llama The Forge. The Forge, ¿cómo se podrá decir en español? Forjando, ¿no? Y era de un muchachito que él tenía mucho rencor con su papá, porque su papá pues lo había abandonado igual con su mamá. Y era un muchacho que no tenía ni rumbo, ni, no sé si la han visto, pero ni rumbos en su vida. Lo que me gustó, porque ahí se enseña mucho la importancia del discipulado. Entonces, este hombre, que él fue a buscar trabajo porque la mamá lo mandó a buscar trabajo, este hombre
que lo contrató era cristiano, pero su meta principal, porque vio la actitud del muchacho, dijo, a este hay que discipular. Entonces... Estaba muy rebelde. Estaba muy rebelde el compa. Entonces este hombre, su trabajo principal, antes de generar dinero para su empresa, su objetivo era, tengo que hacer el trabajo que Dios me mandó. Y vio un objetivo en este muchacho. Entonces, dentro del trabajo, el muchacho se enfrentó a disciplinas, se enfrentó a un momento que tuvo que ver a su papá justo en el trabajo, y él pensaba que ya estaba preparado, que dijo, no, ya lo perdoné, yo voy a hacer cambios y bla, bla, bla. Cuando enfrentó la verdad, o enfrentó al papá, se dio cuenta que no estaba preparado. Entonces, ahí estaba el hombre, y la imagen de la persona, o sea, del guía espiritual, se puede decir, lo ayudó a entender la importancia del perdón y la libertad que él iba a tener, y todo. Dijo, así como Jesucristo nos perdonó a nosotros, nosotros también tenemos que perdonar, ¿no? Y ahí va la enseñanza. Entonces este hombre le enseñó no solamente acerca de perdonar, que era algo muy fundamental, sino también la importancia de seguir el consejo bíblico, y cómo eso te iba a ayudar a tener una vida más sana, una vida más, yo digo, más próspera espiritualmente y pacífica, ¿no? Al final, él hizo un grupo, y en este grupo era que se reunían puros hombres, porque era puros hombres. Y le dijeron, mira, así como esta espada, tú la ves, ¿no? Fuerte. Pero le tuvieron que dar y dar y dar y dar hasta que quedó así como filosita, y que no sea quebrantable, ¿no? Que no sea tan fácil de quebrar. Es lo mismo, todos tenemos que pasar por ese proceso. Y la palabra te va a confrontar, hasta que ya vayas caminando más derechito, pero eso te va a dar una fortaleza. Ahora, ¿qué pasa? Él fue una gran enseñanza para el muchacho, pero ¿qué pasa? A esa enseñanza, este muchacho ahora la va a llevar a sus hijos, y los hijos lo van a llevar a los nietos. Entonces es lo mismo para ese caballero. Imagínate se puede decir, él cumplió algo tan simple, se puede decir, no tan simple, pero algo que Dios lo había mandado. O sea, Jesucristo nos mandó a todos a ser discípulos a las naciones, bautizarlos en el nombre de Jesús, ¿me entiendes? Llevarlos al arrepentimiento. Todos tenemos ese deber, y no solamente, fulanitos, no, es a todos. Entonces, ante todas las cosas, nosotros tenemos un deber. Y esto ya no es, por ejemplo, por eso es importante discipular a otros, no solamente por la ayuda que le vas a dar al otro, pero también porque es un mandato que Jesucristo te dice, ¡ir! Una orden. Es una orden. Es una orden. No te quedes tan concha. También el discipular a otros transforma vidas, como decía, fortalece a la iglesia y nos saca de los errores. Nos saca de los errores muchas veces cuando nosotros venimos de nuestra religión. María nos puede decir. Cuando venimos de nuestra religión, venimos con los ojos cerrados. Sí. Tantas que uno un poquito más sobre el error que uno trae. Hay muchas religiones que no caminan bien, y pues muchas de ellas, como yo digo, como mi mamá tenía la creencia católica, pero no solamente la católica, sino hay muchas religiones, los mormones, testigos de Jehová, y adentro de la misma iglesia también tienen, de las cristianas también tienen errores también, donde dice que si el sábado no vas a la iglesia te puedes perder, y muchas cosas así. Pues sí, esas cosas que cuando tú llegas a los caminos de Dios, esos errores, porque es como una historia que yo he escuchado, que decía que una mamá le decía la receta a su hija y se la pasaba y llegaba hasta la nieta, y la nieta le dice, ¿me puede dar la receta? Y ya se la daba. Dice, yo no la tengo, la tiene tu abuela. Y después así se pasaba, hasta que llegó la bisabuela y le dice, yo te la doy así, pero la bisabuela le dijo, la nieta le dijo,
pero ¿por qué parten la carne así y hay que hacerlo de esa? Bueno, porque en mi tiempo no había hornos grandes y por eso yo la partía. Entonces ellos andaban haciendo algo repetitivo sin necesidad de hacerlo porque ya ellos tenían un horno grande. Pero la generación pasó y nunca preguntaron por qué la receta era así. Y así mismo estamos nosotros repitiendo algo que ni siquiera sabemos por qué lo seguimos. ¿Por qué yo camino de rodilla a un santo? ¿Por qué razón hago el rosario? ¿Por qué razón adoro algo? ¿Por qué razón sigo a un hombre que fue santo y que tengo que adorarlo, o leer sus libros, sus folletos? No, vamos ciegos. Entonces cuando uno se enfrenta o uno a esto recibe al Señor y Él abre los ojos, nos damos cuenta que estábamos caminando con otro ciego. Nuestros padres decían que eran tradiciones, costumbres, pero siempre es mejor que tú investigues y veas la verdad. Y la verdad, ¿tú sabes dónde está? La verdad está en la palabra. Claro. Desde que tú empieces a leer la palabra, te vas a dar cuenta que ese libro te va a ayudar a quitar todas las cosas que tú pensabas que estaban bien, sin ofender a tu familia, sino que también vas a servir tú para que tu familia la pongas a pensar, ¿por qué haces esto? No hacia lo ciego. Y por eso es que es importante empezar con la palabra, conocer a Cristo, recibir el Espíritu Santo. Entonces vas a abrirte más el Espíritu Santo muchas cosas al discipularte, y después vas a ayudar a otros a que no sigan el mismo paso que tú tuviste. El error que estaban cometiendo antes por no saber lo que es la palabra de Dios, por no conocer el Evangelio. Sí. Y es importante por eso el enseñar a otros, para sacarnos del error. Porque sí es cierto, como dice María, uno va recibiendo las enseñanzas de la abuelita, de la bisabuela, todo se va así de generación en generación. Sin embargo, ya cuando uno va aprendiendo, va a lo contrario, enseñando a nuestras generaciones lo que es bueno. Es como los típicos dichos de las abuelitas, ¿no? Que de repente decían, no puedes hacer esto, que cuando tienes bebés, no, que si haces esto les va a dar empacho, no sé qué, dichos, ¿no? Pero científicamente después te das cuenta que era un mito, ¿no? Que es solamente un dicho, o sea que no hay nada comprobado que realmente el chamaco le va a dar empacho. Pero entonces ya el siguiente dice, no hagas eso porque va a dar empacho. Y de repente tú haces la pregunta, ¿y cómo sabes que le va a dar empacho? No tienen ni idea, pero es que mi abuelita dijo que le va a dar empacho y le va a dar empacho. Entonces, de repente, como dice María, seguimos con esas el cosas. empacho. Con el empacho, con esas cosas. Yo todavía sigo con el empacho. En la pulserita, el ojo, ¿cómo es? Que el mal ojo, no sé. El mal ojo, no sé. Qué cosas así que seguimos. Y dice, ¿y por qué? No, yo no voy a ponerle esa a la miro a Manuel. Ya no más. Fíjate que eso a mí nunca me tocó del mal ojo, ¿no? A lo mejor porque no me puse la pulserita. A mí sí me pusieron esa pulserita, pero me fue mal de todo. Es que te dieron, porque era el mal ojo. No miró, pues. No tuviste buen ojo. No tuviste buen ojo. Tuviste mal ojo. Sí. Exacto, ese tipo de creencias. Sí. Ese tipo de errores que nos traen en gran error, Y espiritualmente también. Exactamente, es lo que iba a decir. Porque yo me acuerdo antes que todos lo satanizaban. Eso es del diablo, arrepiéntete, hermano, te vas a ir al infierno ahora mismo. Y tú decías, pero ¿cómo ¿por qué? ¿Por qué? Lo hice mal. Pero ahí te das cuenta que de repente también era la ignorancia de la palabra, pero también lo ponían muy religioso, ¿no? Entonces, hay veces que yo siento que eso perjudica también a muchas personas que dicen, ay, no, para ser cristiano no quiero ser cristiano, pero son las malas experiencias. Son las malas experiencias. No crea usted que aquí lo vamos a andar mandando al infierno a cada rato, oiga. Exorcismo. Ahora sí. Sí. Se lo
Cuando te merezcas. Merezcas, no. Demonio del infierno. Si no te arrepientes, Te vas a ir al- no. No, Pero- no lo vamos a mandar al infierno, lo vamos a mandar a discipularse Sí. para que entienda la palabra y no le crea a los falsos profetas, Así. a las malas enseñanzas, a los que nada más enseñan la palabra a su conveniencia. Es Claro. por eso la importancia de discipularse, para que tú conozcas la palabra y nadie venga a engañarte, a decirte Claro. que te vas a ir al infierno ¿por qué? Porque estás malo de empacho. Te vas al infierno porque traes Rimer. ¿Eh? Ay, de ¿Qué? mis... Traes Rimer. ¿Eh? Sí, Todos ¿verdad? nos vamos. Pecadora. Y María que dice, tápate ahí. Te voy a caer con la tableta. Entonces, hermanita pecadora. Ando enseñando la rodilla. Y como decían, el fortalecimiento de la iglesia, ¿no? Que eso es tan importante también, que nos también nos ayudamos unos a otros. Y en Hechos se describe muy bien que los primeros creyentes se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, ¿no? Y hacían mucho la comunión, el partimiento del pan y la oración. Eso cuando Nosotros vemos todavía hacemos el repartimiento Sí. del pan. Los viernes. y de la torta, De la torta y de todo, Del pan. de los tamales, de qué más hacemos repartimiento, María? Del pozole. Del pozolito. Frijoles. pero ahí tú te das cuenta cuando dicen el compartimiento del pan, la oración es algo íntimo, es algo muy familiar. Entonces tú te das cuenta que eso es algo muy importante en la iglesia. Fortalece la unidad, la familiaridad y la solidaridad. 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 Eso. Gracias. Y eso Su trans- Spanglish. es que yo no speak Spanish. Es la transformación de las vidas. Yo me he dado cuenta que yo siento y he visto, no más siento, pero he visto que hay personas que se convierten solamente por ver la solidaridad que existe en la iglesia. Por ejemplo, el apoyo que quizá no lo recibieron de personas que ellos esperaban recibirlas como sus familiares, sus padres, pero sí lo reciben de sus hermanos en Cristo. Y dicen, tengo más un hermano en Cristo que, ¿me entiendes? Que nuestra familia. Que nuestra propia sangre. Entonces, sea como sea, eso también ayuda a que la gente conozca del amor de Dios por medio de nosotros y ellos quieran eso. Entonces, también como cuando Jesús tuvo el encuentro con Zaqueo, ¿no? Que lo llevó a una transformación radical, que ya Zaqueo dijo, bueno, pues Señor, aquí te doy la mitad de mis bienes, ¿no? Y se lo daré a los pobres. Y si en algo te he defraudado, pues lo restituiré. 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 Excuse me. No speak Spanish. Restituiré. Ya ves otra trabalengua. Guashu, guashu, guá. Restituiré. Pudo. Lo pude hacer. Ya no lo digo de otra vez porque no me acuerdo. Ya no me va a salir. Ya lo que se dijo, se dijo. Mucha gringa. Es que mucha lo cuadripluca. Cuadruplicado. Eso. Chihuahua. Está bien. Cuadruplicado. Ahí está. Restituiré cuadruplicado. Check. Así que el discipulado guía a otros a un cambio, ¿no? Radical. Así es. La enseñanza. Para cumplir el propósito de Dios. Así es. El propósito de nuestro Señor vino a salvarnos, a perdonarnos, a sacarnos del error y todo eso por medio de la palabra, por medio del discipulado. Así poco a poco vamos aprendiendo. ¿Verdad, Así Mari? es. Así es. ¿Cuál más crees que tú sea el propósito que vino Dios? Pues el propósito pues es amar al mundo y nosotros como discípulos, porque somos discípulos de Él, porque Él lo ordena, tenemos que hacer lo que Él hacía. Él tenía misericordia hacia las personas, los sanaba, aunque Él sabía que no iban a estar con Él, que de los que se convirtieron muchos o que fueron a comer toda esa multitud, solamente quedaron 12, aunque Él sabía que no lo iban a seguir, que nada más era por el pan. Él tenía misericordia, Él sabía lo que pasaba, porque Dios sabe lo que va a pasar a futuro con las personas. Él daba ese amor, Él quería transmitir eso,
por medio de los discípulos también, eso que aprendieran de Él sobre todo, el tener misericordia hacia las personas, sanarlos y hacerles ver que hay un Dios y Jesucristo, dándole a entender que Él iba a morir por todos nuestros pecados. Y ese es lo importante, dar ese evangelio que Él dejó a los discípulos y que enseñáramos ese amor que hay, porque mucha gente, cuando Él estaba, no había esperanza, estaban enfermos, leprosos, y pues Él llegó y Él enseñó a los discípulos que podía sanar, podía haber milagros, podía haber transformación, podía haber cambios, y esas personas por eso es que llegaban, porque ellos estaban siempre, es como si tú llegaras y vivieras una vida así, siempre boca abajo, cabizbajo, porque la vida es así. Entonces para eso vino Jesucristo, y por eso es lo que Él quiere, que enseñemos, discipulemos, para que pensemos que ya no tenemos que estar así, como dice, como las gallinas, sino como mirando como las águilas alto, y que tengamos esa esperanza en Él. Así que este mundo pues pecador pues ya no está salvo, pero por medio de Jesucristo entonces ya se tiene nueva vida, porque Él murió por nuestros pecados. Y todavía estamos bajo la gracia. Todavía tenemos tiempo de pedir perdón, de arrepentirnos, de buscar la palabra, buscar de Dios. Y damos otros saluditos ahí, dice Eloísa Amador, dice saludos, bendiciones mis hermanas bellas, que las amo con todo mi corazón. Arlín Gutiérrez, gracias Eloísa. Arlín Gutiérrez dice saludos, Dios las bendiga. Gracias a los que están conectados ahí. Ahí estamos hablando de la importancia del discipulado, ahí. Comparte, comenta tú, porque es importante para ti. Así es. Y fíjate que una de las cosas, como decía María, es, yo no sé si a ustedes les pasa, pero ¿no sienten ustedes ya como que la responsabilidad de que, híjole, y no como una obligación, sino como que, ¿dónde está la presa? Ah, no. Pero como que tú, como ya conoces la verdad, mira, yo quiero compartirte, o sea, yo quiero decirte, tú ves la necesidad de la gente y tú ves cómo viven, y tú dices, ay, mira, si le das por este lado, si le das a la derecha y no a la izquierda, o sea, y ya como que tú quieres ayudar, o sea, como que ya tú tienes ese empuje de, mira, déjame, ese impulso, ¿no? De quererles enseñar, de decir y hablarles acerca de las buenas nuevas. No sé si les pasa a ustedes. A mí me pasó ayer, creo que fui a buscar las hojas de los tamales. Ay, esas hojas. Y es una tiendita. Ya, no me hagas malos recuerdos. Ya estaba yo muy bien y ya. Me dijo tamales y ya. Ya brinca. Se acabó mi paz. Y estaba el señor de la tienda, pues el dueño. Tenía sus mercancías allí guindadas y tenía precisamente esas pulseritas con ojo y rosarios y todo, y no me pude quedar callada. Y yo le dije, ¿sabía que yo usaba esto antes, cuando estaba chica, porque mi mamá me los ponía? Pero ahora que leo la palabra, ahora entiendo muchas cosas, que no son buenas esas cosas. Eso no le trae nada bueno ni nada de suerte a su bebé por el ojo, por lo que sea. Eso no está bien, le digo. Y me dice después, porque le dije que también lo espiritual no es bueno. Si usted cree que se le meten espíritus, dice, pues sí, se le mete. Entonces dice, pero no me quedé callada porque es como algo que Dios se pone como el resortito. Se queda callada. Y ya después el Señor me escuchó, no se enojó y nos fuimos. Y dice Emanuel, me dice, porque fui con ellos, me dice, mamá, ¿tú crees que van a quitar eso porque tú les dijiste? Ese es su negocio, no lo van a quitar. Y yo le digo, no importa, pero yo lo hablé y es mi trabajo decir en lo que está mal. No me voy a quedar callada. Es como tú dices, no te puedes ya quedar tranquilo, ya tienes que hablarlo. Si te quieren escuchar,
bien, y si no, eso es asunto del Espíritu Santo, o que alguien le está diciendo las cosas para que empiecen a buscarlo. Y es que al final nosotros igual estamos llamados a exhortar cuando están en el error. O sea, por ejemplo, si tú sabes que tu hermano está en el error o cualquier persona, tú no puedes hacerte la vista gorda, porque sea como sea, estás dejando que se vaya solito al barranquito. O sea, sí, tú dale nomás. O sea, ahí derechito. Ay, dale. Yo sé que te vas a caer, pero tú dale nomás. No, o sea, igual, yo creo que siento que de alguna manera, si no lo hacemos, también como que pecamos. Yo lo siento de esa manera, ¿no? Porque que sabiendo hacer lo bueno, no lo haces. Ajá. Exacto. Entonces sí es pecado, ¿viste, María? No ande de pecadora y póngase a discipular. No, pero es verdad, yo pienso que el Señor te da ese inste, ¿no? A sacar a la gente del error. Así es. Y también la importancia de discipulado es comunidad y apoyo, como había dicho Viri, muchas personas también que ven eso en ti, ese apoyo y ese amor o esas ganas de ayudar a los demás, también ellos ven esa parte, y es muy importante también que ellos vean esa parte de ti, que no lo hagas por obligación o porque vengan al cristianismo o porque vengan, no, simplemente porque a ti te nace, porque Dios te pone esa gracia, porque Dios te pone el deseo, el amor de ayudar a los demás, no solamente económicamente, sino en un consejo o en una palabra, mira, vas a estar bien, mira, esto no es para siempre, mira, algo que tú le pongas a una persona. María le dijo eso al Señor y hizo una pregunta, ¿por qué? Porque lo dejó con la duda, ¿y si se le meterán espíritus? Sí. O sea, quizá no lo saque del mercado, pero él estará, ¿se lo pondré o no se lo pondré? Tiene un bebé él. Iba a decir, no, pues ya se lo quitó, ya se lo quitó. Dice, no, por si las flies. Y sí, es cierto. Nunca sabes, porque como gente que cree tanto en esas cosas, no, pues ya le quedó no, capaz que después el morrito le sale medio rebelde y dice, híjole, es por... Se acuerda y dice, por eso me disipulo. Y como hablábamos acerca del impacto en generaciones futuras, ¿no? Que es muy importante. Por eso es importante que usted se disipule cuando ya esté bien discipulado, porque nosotros siempre vamos a ser discipulables. Yo creo que nosotros nunca vamos a dejar de aprender. Y ya después usted va a enseñar a otros. Y esos otros, por eso hablábamos del impacto generación, porque aquí Pablo reconocía con Timoteo que él decía, porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Imagínate qué importante. Es como, por ejemplo, supongamos, yo lo pienso así, con mi suegra. Mi suegra, que le da con uno, ¿eh? Media difícil le ha salido la discípula, pero ahí está. Entonces, ¿qué pasa? Sea como sea, yo le voy a enseñar a mis hijos, ¿me entiendes? Porque ya como dice, tanto va la gota al cántaro que hasta que se llena. Un día voy a estar bien llena de fe. Como Eliseo. Sí, bien rellena. Amén. Te va a pasar, pero va a ser doble porción. Doble porción. Doble porción. Amén. Sí, Señor, escucha eso. Voz de profeta, María, voz de profeta. Entonces, así pasa, como dice, qué bonito ejemplo cuando Pablo dice, pues yo puedo ver lo que heredaste. De tu abuela, de su tu mamá, y ahora lo veo en ti también. Entonces, ¿qué pasa en los nietos? Ahora, por ejemplo, yo veo a Andrea metida en las cosas de Dios, y yo lo hubiera visto unos años atrás y digo, habrá esperanza. ¿Entiendes? Sí. Entonces, pero siempre la oración, ¿no? Y ahí tú te das cuenta que ahora ya dice, no, pues es que me voy a juntar con una amiga porque le voy a hablar, porque la amiga era musulmana o no sé qué, le voy a hablar del evangelio. Y ahí va la Andrea bien evangelista. Entonces, sea como sea, ya ella va discipulando a otros. Va discipulando a otros. Entonces, a otros. Son herencias que hacen un impacto en el futuro, ¿no? Entonces, como lo mismo, yo pienso, tus nietos, María, después me van a acordar. Con todas las anécdotas. Se van a acordar con estos videos. Mis nietos también tienen nietos. Los míos. Mis nietos, el Mateo. El Mateo. La descolorida. Exacto. Ya, la descolorida.
Su mamá también les va enseñando. Exacto. Luego a Aidalí le dice, praise the Lord, y el Mateo. Le va enseñando. Sí, de veras. Y ni 2 años tiene. Abuela, es que se me olvida que Y tiene. se alaba a Dios, y ahí está el Mateo con su manita arriba. Sí. La importancia desde pequeñitos. Instruye al niño desde pequeño y cuando fuere viejo no se apartará de Tú él. imagínate ahora que Aidalí está en las cosas de Dios. Si quizá a los unos años atrás. Dices tú también. Sí, ¿Por dónde? Necesitamos un milagro divino. Porque realmente un Y llegó el de milagro Dios. divino. Sí. Y ahora te das cuenta, ¿no? Entonces es como ya que no padezcan las futuras generaciones. Sino todo lo contrario, sean bien bendecidas con la enseñanza y el discipular a otros. Así es que es importante, ¿verdad? Con nuestro Dale, ejemplo, con nuestro hecho. Se nos acabó el tiempo. María. Gracias, María. Dale el filo final aquí. Con tu espada. Cosas así. Saca tu espada. Bueno, de buscar la Biblia. Bueno, y estamos aquí despidiéndonos de ustedes, pues no se olviden sintonizar cada miércoles con estas bellas muchachas, porque siempre van a tener un tema interesante. Y como acabamos de decir, discipularse. Si no tienen dónde discipularse, sigan escuchándonos, sigan viendo en las redes sociales las predicaciones de los domingos, los viernes, estudio bíblico. No se lo pierdan, porque es importante salir del error, de la mentira. Y la verdad solamente se encuentra en la palabra que se declara los viernes y se habla los domingos, y aquí con nuestras bellas muchachas aquí. Así que, bellas, por favor, sigan adelante y sigan discipulándose junto con nosotros, sintonizándonos en cada red social que conocen. Que Dios las bendiga. Gracias. Pero Mari. no nos vamos a ir. Sí, nuestra tradición. Ya la habíamos dejado un poquito afuera, pero por petición del público regresamos por nuestro pancito de vida. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ándale, a ver, María. Mari. Poderosa la palabra. Cuidado. Del medio. María. Del medio. Poderoso. Azulito, pues. A ver, dale. A ver, yo quiero uno a Rosita. ¿Qué dice por acá? Para que conviene. A mi hermana dice, testiga ya me ha exhortado mi sister. Por lo menos ya sembró la semilla. Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos. Ay, sí, sister. Amén. Nunca dejes las cosas de Dios. Sigue adelante, busca, que es lo más importante. Yes. A ver, me toca a mí. Mari. Sí, saca el tuyo. Sacar el A mío. ver, Mari. Ay, Señor, qué bueno. Tú eres la invitada, tú empiezas. Tu libro favorito, Proverbios 3:12. Arrepiéntete, pecador. No. Porque el Señor al que ama castiga, Ajá. como el padre al hijo a quien quiere. Me va a castigar. María, está duro tu mensaje. Está duro, María. Yo pensé que tenía ya uno. Pero vamos a ver qué me viene, pues. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Amén. El Señor vino para sanarnos y salvarnos. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Te cambio el mío. Arrepiéntete, pecadora. ¿Quieres el mío? No, el tuyo está más fuerte. Está más fuerte. Sí, dice, ¿cómo fue que dijo el tuyo? El que castiga. No, hombre, imagínese, el que ama castiga. Tengo que pasar la prueba del discipulado. El discipulado, sí. Del amor de Dios. Fíjate, así como te ama Dios, Que el que ama, castiga. castiga. Si vengo con marcas, ya sabes. María, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Ya no se acuerde del pasado, Ya no se hombre. acuerda del pasado, puro para adelante y para el frente. Sí. Ni para coger Pasado, impulso, dice. pasado Pasa pisado. atrás, dicen en Panamá. Pasado pisado. Sí, Y echarle para adelante. así es. Así es. Gracias, que pasen buenas noches, bendiciones.